El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el tema de la transcripción del DNA. Ahora, nosotros podemos definir la transcripción del DNA como el proceso de síntesis de una cadena de RNA a partir de un molde de DNA. Ahora, nosotros recordaremos que el dogma central de la biología molecular nos habla que para que nosotros podamos expresar la información contenida en el núcleo de la célula en forma de DNA, correcto, nuestro material genético se almacena en forma de DNA en el núcleo, nosotros, antes de poder utilizar esa información para la síntesis de algún producto génico final, como podría ser una proteína, nosotros primero tenemos que sintetizar un molde de RNA copiado a partir de una de las cadenas de DNA para que a su vez ese molde de RNA nosotros podamos utilizarlo como la información para la síntesis de una proteína. Este vendría siendo el dogma central de la biología molecular. Antes de sintetizar un producto contenido en los genes del DNA, hay que sintetizar primero una copia en forma de RNA. Muy bien. Ahora, el proceso de la síntesis de una molécula de RNA a partir de una molécula de DNA, nosotros lo conocemos como transcripción. Ahora, cuando nosotros tenemos la información que ya copiamos del DNA contenida en la molécula de RNA, esa información nosotros la podemos utilizar para la síntesis de algún producto génico como una proteína. A ese proceso nosotros lo conocemos como traducción. Muy bien. Hay un proceso importante para la célula, en proceso de división o mitosis. Ese proceso requiere que la célula copie y duplique toda su información genética en el núcleo. Ese proceso de duplicar toda su información génica lo conocemos como replicación o duplicación del DNA. Y bien, el tema que nos corresponde describir el día de hoy es el de la transcripción. Muy bien. Antes de iniciar a hablar de la transcripción, es importante que conozcamos las moléculas que se encuentran en el núcleo. Para empezar, el DNA. ¿Cómo está conformado el DNA? Según el modelo de Watson y Crick, el DNA es una doble hélice dextrógira. ¿Correcto? Entonces vamos a tener dos moléculas lineales de DNA que están formando una hélice sobre su propio eje girando hacia la derecha. Esas dos hebras de DNA se dice que son complementarias y llevan una dirección. Si una va en la dirección 5', 3', la otra deberá ir en la dirección 3' hacia 5'. Muy bien. Esas dos hebras son complementarias entre sí, lo que significa que si en la hebra que lleva la dirección 5', 3', nosotros tuviéramos los nucleótidos adenina, guanosina y citosina, la otra hebra que va en la dirección contraria, que lleva una dirección de 3' hacia 5', nosotros tendríamos que aparear estas bases con sus bases complementarias, que vendrían siendo timina, citosina y guanina. Ese es el principio de complementariedad de la doble hebra de DNA de Watson y Crick. Ahora, las diferencias entre la molécula del DNA y las moléculas de RNA son las siguientes. Para empezar,
la molécula de DNA, como su nombre lo indica, es una molécula de ácido desoxirribonucleico, lo que significa que la molécula de ribosa de este nucleótido carece de un hidroxilo en su carbono 2' de la ribosa. ¿Correcto? Carece de un hidroxilo. Mientras que el ácido ribonucleico sí tiene ese hidroxilo en el carbono 2' de la ribosa. Otra diferencia importante es que en el DNA únicamente vamos a encontrar a los nucleótidos de timidina, mientras que en el RNA no hay nucleótidos de timidina. Los únicos nucleótidos que tiene en vez de timidina son los de uracilo. Otra diferencia es que el DNA es una cadena doble, mientras que el RNA es una hebra sencilla o una cadena sencilla. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las funciones, el DNA, su única función es el almacenamiento de la información. Mientras que la molécula de RNA, aparte de servir como molécula de almacenamiento, también es una molécula que puede servir para la catálisis. Y a las moléculas de RNA cuya función es catalítica, nosotros las conocemos como ribosimas. Bien, esas son las diferencias entre el DNA y el RNA. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el RNA se sintetiza para cumplir alguna función dentro de la célula. Imaginemos que nosotros necesitamos la síntesis de una proteína que se conoce como miosina, que es abundante en el músculo, y nosotros desgastamos un músculo quizá haciendo ejercicio, por lo tanto necesitamos sintetizar las proteínas de miosina. Para poder sintetizar miosina, como ya dijimos, utilizamos un molde de RNA que se copió a partir de DNA para que nosotros podamos sintetizar esa miosina. Pero una vez que ya sintetizamos esa miosina, nosotros debemos de degradar esa molécula de RNA porque ya no la necesitamos. Esa molécula ya ha cumplido su función, por lo tanto ya no es necesaria dentro de la célula. Lo que significa que cada molécula de RNA tiene un tiempo de vida media. Y después de ese tiempo de vida media, la molécula de RNA debe de desaparecer, puesto que ya no se necesita y es peligroso que se siga malgastando energía y que se sigan sintetizando proteínas que ya no son necesarias. Lo que quiere decir que en un tiempo determinado, la célula va a tener diferentes copias del RNA dentro del citoplasma y el núcleo. Ahora, al conjunto de todos los RNA producidos en condiciones determinadas, nosotros lo conocemos como transcriptoma. Correcto, el conjunto de todos los DNA en determinada condición. Muy bien. Ahora vamos directo a ver las características de la transcripción. Como nosotros recordaremos, en la replicación del DNA, nosotros necesitamos una molécula que se conoce como cebador. Si recuerdan, el cebador es una molécula que cuando nosotros vamos a empezar la síntesis del DNA a partir de DNA, nosotros necesitamos un pedacito, ya sea de DNA o de RNA, con nucleótidos, sobre el cual pueda actuar
la DNA polimerasa para empezar a alargar la nueva hebra de DNA, ¿sí? Copiando a partir de una hebra molde. Este pedacito de nucleótidos que ya debe de estar previamente sintetizado para que pueda empezar a actuar una polimerasa y empezar a alargar una cadena, no es necesaria en la transcripción del DNA. Es una diferencia grande e importante entre la replicación y la transcripción del DNA. Otra diferencia es que, si ustedes recuerdan, en la replicación del DNA, una vez que se separaban las dos hebras de la cadena doble de DNA, para que pudiera ahí entrar nuevamente la DNA polimerasa y empezar la síntesis de las cadenas, la DNA polimerasa copiaba ambas cadenas al mismo tiempo. ¿Correcto? Empezaba la síntesis de las nuevas cadenas al mismo tiempo, lo cual no es igual en la transcripción del DNA. En la transcripción del DNA, una vez que nosotros separamos ambas cadenas de la molécula de DNA para copiar la información contenida, nosotros únicamente vamos a sintetizar una cadena de RNA a partir de una sola de las dos hebras de DNA, ¿sí? Ya sea de la que va en sentido 5' hacia 3' o de la que vaya en 3' a 5', ¿sí? Pero solamente se utiliza una sola de las dos hebras para copiar la información en forma de RNA. Muy bien. Ahora, algo parecido en cuanto a la transcripción, algo que se parece a la replicación, es que, si recordaremos, en la replicación del DNA, nosotros replicábamos en un sentido de 5' hacia 3', ¿correcto? Esa era la dirección en la que se iba sintetizando la nueva hebra de DNA que copiábamos a partir del molde de DNA. En la transcripción es exactamente, como les digo a mis alumnos, cuál es el sentido de la vida o cuál es el sentido que se lleva en la transcripción y en la replicación, en un sentido de 5' hacia 3'. Como ya dijimos, solamente una de las dos hebras de nuestra molécula de DNA iba a ser utilizada para copiar a partir de su información un transcrito de RNA. Ahora, como ya dijimos, el sentido de la transcripción del RNA era en un sentido de 5' hacia 3', ¿correcto? Lo que significaría que nosotros la hebra que sería complementaria a esta hebra de 5' hacia 3' sería la hebra de 3' hacia 5'. Así que nosotros utilizaríamos su información para copiar nuestra hebra de RNA, ¿correcto? Como ya dijimos, la hebra de RNA utiliza uridina en vez de timidina, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestra hebra que copiamos a partir de una de las dos hebras de DNA. La hebra que nosotros ocupamos para copiar nuestra molécula de RNA, nosotros la llamamos hebra molde, ¿correcto? Porque es la que sirve de molde para la síntesis del recién transcrito RNA. Y la otra hebra de la molécula de DNA que nosotros no utilizamos como molde, nosotros la conocemos como hebra codificante del DNA. Y si nosotros observamos las bases de la hebra codificante con las bases del RNA recién sintetizado, son prácticamente los mismos, con el cambio de uridina en vez de timidina en la molécula de RNA. Por eso es que se llama hebra codificante. Otra característica de la transcripción es que, para que nosotros podamos sintetizar el recién transcrito de RNA, nosotros vamos a utilizar ribonucleótidos trifosfato, ¿correcto?
Entonces, cada vez que nosotros vayamos añadiendo una base nitrogenada a la hebra de RNA recién sintetizada, la vamos a ir añadiendo en forma de ribonucleótidos trifosfato, que es ribonucleótidos ATP, GTP, CTP y UTP. También para la síntesis del RNA, esas enzimas que sintetizan el RNA utilizan cofactores como el zinc y el magnesio. Ahora, una característica importante de la transcripción del RNA es que la síntesis del RNA es procesiva, lo que significa que hay múltiples orígenes de transcripción de RNA al mismo tiempo, lo que acelera la velocidad del proceso. Ahora, es importante que nosotros sepamos que los genes contenidos en el DNA se utilizan para transcribir muchos RNA, ¿correcto? Entonces, a partir de un solo gen nosotros podemos sintetizar millares de moléculas de RNA que nos van a servir para traducir proteínas. Entonces, como ya habíamos dicho, solamente se van a expresar genes necesarios en un momento determinado. Muy bien. Este proceso de transcripción del RNA va a tener, al igual que el proceso de replicación y traducción, de 3 fases, ¿correcto? Una iniciación, una elongación y una terminación. Esas van a ser nuestras 3 fases. Ahora, para la iniciación, para que nosotros podamos iniciar la transcripción de una nueva molécula de RNA, nosotros primero necesitamos proteínas que se unan a la molécula de DNA para que puedan activar la transcripción, ¿correcto? Entonces, dentro de nuestra molécula de DNA va a haber ciertas regiones de nuestra molécula a las cuales se pueden unir proteínas que activen la transcripción. Esas regiones de DNA a las cuales se unen las proteínas que activan la transcripción se conocen como promotores, ¿correcto? Promotores. Y dentro de los promotores más comunes que nosotros podemos encontrar en los textos van a estar la caja Tata, otros promotores que se conocen como elementos sub y secuencias del DNA que se conocen como secuencias -35 y -10. ¿Correcto? Y esas secuencias que se conocen como promotores, es importante que nosotros sepamos que son secuencias que se encuentran antes de la información del DNA que codifica para un gen. ¿Correcto? Entonces es ahí a donde se tienen que unir las proteínas que activan la transcripción. Para que pueda dar inicio a la transcripción del RNA, hace falta que proteínas activadoras de la transcripción se unan a sus regiones promotores en la cadena de DNA molde que nosotros vamos a transcribir. Entonces, lo primero que hace falta es que una proteína que se conoce como TBP, que es un factor activador de la transcripción, se una a su región promotora en la secuencia TATA del gen que vamos a copiar. Una vez que la proteína TBP ya se ha unido a TATA, a esta proteína TBP se le va a unir el factor de la transcripción que se conoce como TF2B. Se le une a TBP previamente unido a la caja TATA. Después de eso se va a unir un factor activador de la transcripción igual a la proteína TBP y a la proteína TF2B. Este factor es el que va a reclutar a la RNA polimerasa.
Una vez que se le ha unido ese otro factor, ahora sí la RNA polimerasa va a entrar y unirse a las proteínas previamente unidas que ya habíamos dicho. La RNA polimerasa, que es la que va a ir alargando la nueva cadena de RNA, se conoce como RNA polimerasa 2. Y como en un momento más vamos a describir, los diferentes tipos de RNA polimerasa transcriben diferentes tipos de RNA. Antes de que la RNA polimerasa pueda empezar a trabajar, hace falta que se le unan otros factores activadores de la transcripción, como el factor TF2E, y después se le une el factor TF2H. Este factor TF2H es el factor que tiene la actividad helicasa que es esa proteína la que abre la doble hebra de DNA para que pueda dar inicio la transcripción del RNA que nosotros vamos a sintetizar. Una vez que ya se le ha unido la TF2H, también hace falta que se una otra proteína a la RNA polimerasa 2, que es la proteína NUS-A. ¿Correcto? Ahora, este factor de activación de la transcripción, que es el factor TF2H, que es el que tiene la actividad helicasa, una vez que forma una burbuja de transcripción al separar la doble hebra del DNA, crea tensión en ambas direcciones de donde se está abriendo la burbuja de replicación, perdón, de transcripción. Entonces, al abrir esta burbuja y separar las dos hebras, en ambas direcciones se superenrollan las dos cadenas y crea tensión. Ahora, para que pueda ser aliviada esa tensión, nosotros necesitamos la actividad de unas enzimas que cortan las hebras del DNA, las desenrollan y alivian la tensión. Esas enzimas que alivian la tensión se conocen como topoisomerasas. Una vez que todos los factores activadores de la transcripción ya se han unido al complejo para transcribir el DNA y la RNA polimerasa 2 activada ya está en el sitio de iniciación de la transcripción, ahora sí nosotros podemos iniciar la actividad de polimerización de la RNA polimerasa 2 y empezar la síntesis de un transcrito primario, correcto, como ya habíamos dicho, en sentido 5' hacia 3'. Correcto, la RNA polimerasa empieza la adición de nucleótidos a la hebra de RNA naciente a partir de el molde de DNA. Muy bien, entonces durante la elongación de nuestro transcrito de RNA que vamos a ir copiando de acuerdo a la información contenida en la hebra molde de DNA, nosotros vamos a ir copiando la información de los nucleótidos para sintetizar un nuevo transcrito de RNA. Ese transcrito naciente que se va a ir alargando se conoce como transcrito primario. Entonces vamos a copiar toda la información contenida en el molde de DNA hasta el punto en que nosotros encontremos el lugar de la terminación de la transcripción. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de terminación de la transcripción. El primer tipo de terminación es una terminación que depende de una proteína que se conoce como factor proteico RHO.
Y va a haber otro tipo de terminación, el cual va a ser independiente de ese factor proteico RH. Ahora, en el tipo de terminación independiente de la transcripción, vamos a encontrar dos variantes. En la primera se va a formar una horquilla entre las bases de nuestro transcrito del RNA, lo que va a causar la terminación de la nueva hebra molde. Digamos que aquí tenemos nuestro DNA de doble cadena. Una de las hebras es la que nosotros estamos transcribiendo. Entonces, en esta hebra que nosotros estamos transcribiendo, después de haber sintetizado un fragmento del DNA, estos mismos apareamientos de las bases con el RNA van a hacer que se forme una especie de bucle o de horquilla en nuestro RNA transcrito. Entonces, en el momento que se forma esa horquilla, la misma horquilla va a impedir el desplazamiento de la RNA polimerasa y ese va a ser el sitio de terminación. Entonces, en ese momento, cuando la horquilla que formó un bucle ya no permite el alargamiento del RNA transcrito, se separa de la doble hebra de DNA. Esa es una de las formas de terminación independiente del factor proteico RH. Pero vamos a tener otra forma de terminación. Otra forma de terminar la transcripción del DNA es que nosotros encontremos una parte del DNA molde que nosotros estamos copiando en nuestro transcrito de RNA que indique una secuencia de polías, ¿correcto? A este sitio en el cual se encuentran muchas adenosinas, nosotros le vamos a llamar el sitio de terminación polía. Entonces, en ese momento, como las interacciones entre la adenina y en este caso el uracilo son muy débiles, en ese momento la hebra de RNA de poliadenosina se separa de la cadena de DNA que se está utilizando como molde. Ese sería el segundo tipo de terminación independiente del factor proteico RHO. Ahora veamos el otro tipo de terminación, el cual es dependiente del factor proteico RHO. Entonces, nosotros tendríamos nuestra doble hebra de DNA, ¿correcto? Y en esa hebra de DNA, en la hebra que nosotros estamos utilizando como hebra molde para copiar nuestro transcrito de RNA, vamos a encontrar un sitio de terminación abundante en citidina y adenina, ¿correcto? Ese sitio de terminación abundante en citidina y adenina es el sitio al cual se le va a unir el factor proteico RHO. Y una vez que el factor proteico RHO se une a su sitio de terminación, en el momento que la RNA polimerasa llega y se encuentra al factor RHO, se separa. Por lo tanto, en ese momento que se ha separado la RNA polimerasa, también nuestro transcrito de RNA se separa de la doble hebra de DNA. También es importante que en este tipo de terminación se utiliza una helicasa para separar el RNA de la hebra doble de DNA.